Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento, transformación digital y motos sonando al fondo. Como siempre, esta es una conversación entre amigos que todas las semanas a través de Caracol Podcast, en Caracol Radio y las principales plataformas de distribución nos sentamos a conversar sobre estos temas que tanto nos gustan, que tanto nos apasionan. Quiero empezar saludando a mis amigos TIC. Empecemos por don Mauricio Jaramillo desde Bogotá. Una vez que le quite el unmute, esto será fantástico. Muy buenos Gracias, días, Mauricio. Víctor. 7:10 de la mañana, la veracidad ante todo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes a la hora que se conecten. Muy bien, muy bien. Y desde Cajica, Cundinamarca, don Jole Restrepo. Hola a todos, qué alegría estar acá y bueno, muy atento a no hablar en mute como lo está haciendo hoy Mauricio. Muy bien, bienvenido. Muy bien los microaprendizajes que está haciendo don Jole en Instagram para que lo sigan, @Jole Restrepo, ¿no? @Jole Restrepo, sí. Todos los días hablando en unas capsulitas de 5 minutos, a máximo 10, sobre temas diferentes de diseño, innovación, tecnología y otras cositas. Y educación. Fantástico. Me faltó decir de Mauricio que está haciendo cosas muy buenas con los eventos que están haciendo en Impacto TIC. Todas estas semanas se han estado moviendo mucho, ¿no, Mauricio? Sí, señor, el año arrancó a todo ritmo. Ya tuvimos nuestro primer evento sobre ciudadanía digital. Viene uno en un par de semanas sobre TIC Made in Colombia. Ah, bien. Entonces, bueno, ahí vamos Eso avanzando. suena supremamente bien. Bueno, hoy hay que decir que seguimos extrañando a nuestra querida Emilia Restrepo. Se está recuperando de una intervención quirúrgica, pero le hacemos aquí, le mandamos toda la buena energía, todos los oyentes también que son sus fans que la siguen y la esperamos muy pronto, muy pronto. Estábamos a punto pues de tenerla en el episodio de hoy, pero bueno, Ya casi, ya que casi. se tome su tiempo, que se tome su tiempo para recuperarse completamente. Bueno, me falta saludar desde algún latifundio de nuestro país, don Santiago Pinzón Galán, que también No, pero decide entrar en unmute el virus a del mute nuestro que nos episodio. inoculó Jorge. Eso. Era para ver si me estaban poniendo atención, porque el doctor en mute nos dejó de esa escuela, el doctor Jorge Restrepo, Mauricio la estaba aprendiendo, y yo era por hacer un chiste, pero funcionó. Ahí Ah, estamos claro. todos acomodándonos. Todo fríamente calculado, como Chespirito. Ok. Bueno, Y muy sí, un bien, don saludo para Santiago. Emilia, que nos hace mucha falta y sabemos que como ella y Falcao pronto volverán a las canchas con toda su capacidad. Exactamente, Emilia Falcao Restrepo, aquí la esperamos. Bueno, muy bien. Bueno, muchas cosas se han movido estas semanas en la realidad nacional, movimientos interesantes. Un invitado que tuvimos acá, don Víctor Muñoz, también tuvo un desplazamiento dentro de la élite de gobierno hacia el departamento administrativo de la presidencia, dejó la alta consejería presidencial de asuntos económicos, transformación digital. Bueno, y esperamos que cuando salga este episodio al aire ya tengamos definido eso, a menos que Santiago ya sepa algo y nos diga, sí, voy a tener que dejar de grabar con ustedes porque este nuevo compromiso me obliga a atender, a ser patria. Yo pensé que Mauricio era el de los fake news, pero hay alguien que le está haciendo competencia ahora. Esta red de influenciadores ya deja preocupado. No, no, no. Estaremos muy atentos a cómo el gobierno toma sus decisiones y seguiremos trabajando en equipo para que sobre eso el ecosistema digital salga adelante. Y felicitar, tenemos buena espalda. Definitivamente, amigos TIC le da buena espalda a muchos de los que han pasado por acá. Es un privilegio verlos cómo se proyectan y sobre eso, pues obviamente los invitaremos nuevamente. Un saludo a Víctor y estamos seguros que
no nos va a dejar huérfano el tema de transformación digital. En ese cargo lo que Sí. tiene es más posibilidades de ejecución. Sí, estamos seguros que sí será y le hará apoyo a quien llegue. Jole. Y para cuando salga este capítulo, también seguramente ya estará mi vacuna y con los datos, pues al aire y con los datos de las personas mayores de 80 que ya van a tener fecha. Víctor, ¿cuándo te Víctor. tocó? Aquí vamos a tener el primero vacunado. Nos contás la experiencia. Falta de respeto, señores. Lo que pasa es que no ha habido ninguna prueba médica en el planeta para los de la edad de Víctor. No hay más. Era el no grupo, no grupo 1, sino los de no grupo. Pero miren qué interesante, y cómo hemos evolucionado, que el principal canal de comunicación va a ser una aplicación. O sea, para lo más importante que tiene este país en este momento es una aplicación a través de lo digital, y eso es de celebrar. Sí, de acuerdo. Totalmente. Y va a haber omnicanalidad, ¿no? Porque van a tener apoyo con call centers, va a tener apoyo en términos de correos electrónicos, o sea, es realmente llevar a la práctica y pues llegar a escala, si no, no hay otra manera. Sí, Mauricio diría que a mí me fue muy bien con miviruela.com en 1875, pero no, soy un tipo joven, ahí donde me ven. Bueno, señores, aquí se pelean el cubrimiento de noticias emblemáticas de la humanidad entre ustedes dos. Oigan, hicieron madrugar a 2 super invitados y no les dan paso. Pues eso es lo que estoy intentando, pero ustedes ahí, que la edad, que la cosa. ¿no? Bueno, tenemos 2 invitados muy especiales y como decía Santiago, que tenemos muy buena espalda, no sé si estaremos hablando con futuros ministros de las TIC, pero que sea don Santiago quien nos haga los honores de presentarnos a los invitados de hoy. Ok, ya entrando en serio en materia, pues empecemos a presentar a 2 grandes expertos en el tema. Y pues qué mejor presentarlos que uno es rockero, despelucado, papá, baterista, un bacán. El otro, creo que Juan Pablo Montoya y Michael Schumacher han aprendido mucho de él, porque pues ellos se volvieron fanáticos de los carros gracias a él. A los 2 les encanta madrugar. Hemos tenido problemas para decirle que no es a las 4 de la mañana, sino que es más tarde. Entonces, pues les partimos la mañana en sus actividades. Uno tiene un apellido que tengo la duda si es francés o italiano, porque dependiendo de la pronunciación chambona que haga uno, puede sonar francés o puede sonar italiano, o muy boyaco. El otro, pues como es corredor de carros, es famosísimo ese apellido de corredor de carros, y estamos hablando de 2 personas que llevan mucho tiempo haciendo este ejercicio de analizar, de comprender qué es lo que pasa en términos de cultura digital, de ecosistema digital, de lo que viene ocurriendo en términos de medios de comunicación, de información gráfica, y que pues sobre eso han dejado huella en todas partes. Me ahorro los demás temas. Si ven al despelucado peinado, la cosa es grave. Si ven al que le gustan los carros pidiendo que sea más temprano, la cosa es grave. Entonces, pues es una maravilla tener a Carlos Esteban Lemoa y a Fabricio Alarcón del Centro Nacional de Consultoría para hablar hoy precisamente sobre ciudadanía digital y apropiación digital. Carlos, Fabricio, bienvenidos. Muchas gracias a Santiago, Jole, Mauricio y Víctor, y obviamente a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación. Un placer de nuevo estar acá con estos amigos TIC. Sí, un buen día para todos y encantado de madrugar. Bueno, ya que estamos tan alegres con esta madrugada, patrocinada por Mauricio, obviamente, él es el que le gusta generar este tipo de conversaciones bien temprano, por lo millennial que es, ¿no? De otro milenio, pero funciona. Y es, cuéntenos, Carlos, o como quieran manejarlo ustedes dos, que no sé quién primero, pero vamos con Carlos entonces. ¿Qué es el cambio que se ha tenido con los resultados que ustedes nos compartieron hace poco y lo hicieron público? Y es, Colombia avanzó significativamente durante la pandemia, por la pandemia,
en esa ciudadanía digital. Y ustedes compartieron ya el índice de apropiación digital. Entonces, si nos quieren contar de dónde viene y qué pasa con eso como primer punto de partida. Pues, a ver, digamos que lo primero que hay que decir es que el salto digital pues ya dejó de ser noticia, porque digamos que lo digital se volvió como una herramienta de contacto con el resto del mundo cuando las cuarentenas desplazan a los hogares, el estudio, el trabajo y otra cantidad de actividades. Pero lo que sí es importante entender es cómo ocurrió ese salto, dónde ocurrió y quiénes también no participaron de ese salto, que creo que también es importante no olvidar que hay algunos que todavía no están presentes en ese. Para nosotros, digamos que como noticias o como cosas valiosas, es que nosotros veníamos midiendo el indicador de apropiación digital y nuestro avance era muy lento, muy lento. Estábamos avanzando pues 0,01 puntos cada 2 años, ¿sí? Y de pronto en 11 meses avanzamos lo que estábamos calculando que íbamos a avanzar en 20 años. Entonces eso es una primera reflexión importante, y es que las cuarentenas y el estrés que coloca sobre la vida de los colombianos impulsa el indicador, las habilidades digitales, y en 11 meses ganamos esas habilidades que íbamos a ganar en 20 años. Entonces eso es una primera reflexión importante. Y la otra noticia que pues digamos que yo celebro mucho es que la brecha que existía en el indicador entre hombres y mujeres se reduce bastante, ¿sí? Entonces, esas dos noticias me parecen pues de celebrar, y creo que lo grande es la responsabilidad que tiene el ecosistema de aprovechar ese salto para, digamos, para los procesos de transformación digital, para los apoyos en educación, para el gobierno digital seguir, digamos, su proceso de transformación. En fin, es una gran responsabilidad para el ecosistema mantener ese salto y aprovechar esas habilidades digitales. Carlos, ese gran salto que todos celebramos y además, digamos, teníamos ciertas como pistas, ¿cierto? Porque uno lo veía todo el tiempo, que la gente sí estaba usando más, porque la necesidad, además, por ejemplo, de colegios, universidades y todo. Pero ya tenerlo con datos es muy, muy certeros, como siempre ustedes muy juiciosos, pues eso es un gran insumo en general para el país, pero sobre todo para la industria. Ahora, ese salto, Carlos, se da o porque más y más personas empezaron a usar lo digital y entonces las personas que no estaban conectadas lograron conectarse, el que no tenía dispositivo ya ahora tiene dispositivo, o se da porque los que ya tenían un dispositivo pero lo estaban usando para temas muy, muy básicos empezaron a usarlo para estudiar, para hacer transacciones, para comprar, o se da las dos vías. Fabricio creo que sabe bastante de esa pregunta, y le doy la palabra a Fabricio. Sí, gracias. Yo creo que la primera reflexión es que los usuarios nuevos no fueron la gran base de la transformación, ¿sí? Nosotros pudimos ver sobre los datos que el ritmo de incorporación de nuevos usuarios se mantuvo, ¿sí? Eso es lo primero. Y que en segundo lugar, las dotaciones que ya estaban presentes en los hogares jugaron un papel fundamental a la hora de definir cómo se iba a asumir el partido de la adaptación digital hacia las condiciones que habían cambiado fuertemente. Entonces, lo que empieza a suceder es que se incorporan unos usuarios nuevos al ritmo que veníamos, tal cual. Es decir, cada año estábamos creciendo 2 puntos de nuevos usuarios. Ese ritmo se mantuvo, ¿sí?
pero los usuarios que estaban dentro del ecosistema ya presentes empiezan a transformar esas herramientas y esas habilidades que habían cultivado para unos usos muy específicos, en donde digamos, esta parte de entretenerse y comunicarse a través de Internet estaba jugando un rol valiosísimo. Empiezan a aprovechar esos entrenamientos que ya tenían para ir rápidamente hacia otros lugares que estaban restringidos por la cuarentena. Entonces, cuando hablo de esos lugares, obviamente la educación se vuelve una necesidad de primera mano, y jóvenes y niños y los hogares que los albergan empiezan a ir rápidamente hacia esos usos y hacia esa intención. Y también aparece la necesidad de contactarse con otros, transfiriendo dinero o comprando algo o vendiendo algo, sin la presencialidad de por medio. Entonces, esas personas que tenían pequeños entrenamientos empiezan a incrementar su frecuencia en el uso de la transacción dentro del ecosistema. Y ahí es donde vemos unos saltos impresionantes, especialmente en las personas que logran hacer la transacción. Como para volverlo un poco gráfico, esto que estoy diciendo, pues nosotros tenemos una segmentación como parte de los resultados de la investigación, una segmentación donde tenemos como una ruta de digitalización en donde la puerta de ingreso al Internet es la comunicación y el entretenimiento. Y esa puerta de ingreso de comunicación y entretenimiento traía una tendencia hasta antes de la cuarentena a engordarse. Es decir, las personas entraban a Internet, se sentían cómodas ahí, la pasaban rico, y ese segmento iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. La cuarentena trae unos estímulos y unas motivaciones a salirse un poco de esa zona de confort y empezar a hacer una exploración de otras posibilidades que están en Internet. Y obviamente fue a las malas, esto no fue a las buenas, ¿no es cierto? Fue a las malas, pero la transformación se dio, y de alguna manera quiere decir que los entrenamientos previos estaban presentes y se volvieron, digamos, un factor de crecimiento y de profundización en el uso de Internet a raíz del estrés que trajo esa situación. Pero Fabricio, entonces esa salida de la zona de confort fue básicamente a trabajar. Es decir, si los usos estaban especialmente en formación y en entretenimiento, la salida de zona de confort y además en un espacio como la casa, pues fue el trabajo. El trabajo fue una parte, la educación a mí se me hace que fue fundamental, también, ¿no es cierto? Como transformación, porque fue una presión. Formal. La educación formal, sí, de acuerdo. No, sí, nosotros lo demás lo trabajamos como el aprendizaje digital, ¿no es cierto? Que es súper amplio, pero esta forma de contactarme institucionalmente con el lugar de educación de mis hijos, para quienes somos padres, o para los universitarios, cobrar una nueva rutina, fue una presión alta sobre el aprovechamiento de las dotaciones que ya existían, y ahí hay una reflexión bien importante por hacer. Aparece el trabajo en casa, pero además la reflexión que les digo que es muy importante por hacer es que aparece una competencia por las dotaciones existentes en los hogares para que todo eso quepa en la conexión que tenemos y en los dispositivos que tenemos. Entonces, una preocupación grandísima al principio de la cuarentena, y que no ha dejado de ser, es que los hogares tenían una buena dotación de smartphones por persona, pero el número de computadores por persona sí estaba muy bajito, ¿sí? Y eso se empieza a convertir en una carga que nosotros podemos ver jugando un rol importante, sobre todo en educación, donde obviamente el sistema se adapta y todos nos adaptamos, pero por ejemplo WhatsApp se vuelve un instrumento absolutamente importante en la comunicación de los maestros con los padres y con los estudiantes, ¿no es cierto? Y esas otras herramientas que nosotros veníamos conociendo en la virtualización de la educación, de tener un Moodle, de tener unas aulas virtuales, se demora en llegar porque las dotaciones en las puntas no estaban listas en la punta de los estudiantes en muchos casos, y tampoco en la punta de los profesores en otros. Entonces se abre una competencia donde los ganadores, y ahí es donde nosotros lo decimos, los ganadores son los que tienen ubicuidad, los que tienen la posibilidad de tener los dos tipos de dispositivos en el hogar y los dos tipos de conexiones.
Ese don de la ubicuidad, Víctor Solano lo ha tenido durante toda la historia universal de que somos testigos. Ha estado en el lugar de la noticia de todas las maneras. Es impresionante. O sea, eso no es lo novedoso. Víctor nos puede contar algo. Pero ya entrando un poquito en detalles, cuando uno mira y llama la atención la comparación entre ciudades en términos de apropiación digital, Carlos, uno ve que Bogotá, pues por muchas circunstancias está primero, tiene, si no estoy mal, ustedes me corregirán, 0.54, pero ve uno a Barranquilla de segundo, no a Medellín, y no ve a Medellín tan en la lógica de ser el normal segundo, es Barranquilla. ¿Por qué nos cuenta un poco qué pasa entre ciudades en términos de apropiación? Pues lo que nosotros observamos que el caso de Medellín, pues digamos que Medellín es de celebrar que reduce a la mitad el número de no usuarios. Es decir, que tiene un número de primíparos, por decirlo de alguna manera, importante. Entonces, obviamente, el proceso se hace más lento y también creería que ellos tuvieron unas fases diferentes en los procesos de cuarentenas, ¿sí? Que ellos tienen tuvieron un ritmo diferente en términos de las cuarentenas, y eso en alguna medida afectó el indicador. Pero creo que es importante la noticia de que se redujo a la mitad el número de no usuarios, ¿no? Es decir, estábamos en 17 y ahorita estamos en 9% de no usuarios, y de todas maneras hay una transición importante en los niveles de educación y participación, y hay un número importante de personas que ascienden a la transacción, ¿no? En el caso de Medellín. En Barranquilla pues tenía, digamos, un capital suficiente que le permite de alguna manera hacer el salto, y además ellos tienen una primera curva de cuarentenas y todo tal vez un poco mucho más fuerte que el resto del país, y obviamente ese estrés impulsa o empuja el indicador. Y eso es lo que yo creería que explica la diferencia entre Medellín y Barranquilla. Ok, hasta ahora vamos a hacer un paréntesis para el ojo al dato de Santiago Pinzón. Ojo al dato. Bueno, arriba rating. Pues el ojo al dato es muy sencillo. Nos dice Peter Diamandis en un libro reciente que el 10% de los millennials ya toma la decisión de preferir el ride sharing, compartir el tema de economía colaborativa, de que los vehículos como las diferentes plataformas lo lleven, y no necesariamente tener carro propio. Entonces esto es muy diciente en términos de lo que puede ocurrir a futuro, porque finalmente eso va a cambiar la manera de moverse. Si el 10% de los millennials hoy prefieren tener ese sistema de movilidad colaborativo, pues es muy diciente lo que va a pasar en términos del cambio de la economía y el desarrollo. 10% de los millennials prefieren el ride sharing que tener carro propio. Tremendo dato, tremendo dato. Muy bien. Para saber quiénes son millennials, buena noticia. Pregunta, para saber quiénes son millennials aquí, ¿quién no tiene pase? ¿Quién no maneja carro? ¿Quién no maneja carro? Yo soy millennial, tengo que decir. Aquí somos varios millennials. Víctor viene desde antes de la época de Cristo en otros millennials, y Mauricio le siguió la flauta, pero pues creo que todos, ¿no? Una fórmula para saber quién no es millennial es que entienda la palabra pase como licencia de conducción. Eso es, así dice mi mamá y los abuelos. y Mauricio. Sí, Mauricio. Quedó ponchado. Y ahorita dice, ¿y a quién no le han hecho? Y ahorita pregunta, ¿a quién no le han hecho el daguerrotipo para el pase? Uy, Mauricio, el doctor en el micrófono lo dejó callado. Pongámonos serios, porque desvían la atención.
Para Carlos y Fabricio, algo que me pareció muy interesante de los datos es el tema de brecha de género. ¿Por qué? Porque la pandemia en muchos aspectos ha perjudicado mucho más a las mujeres. Por ejemplo, en uno esencial que es el empleo. El empleo afectó a todo el mundo, pero a las mujeres les quitó muchos más empleos. Aquí el efecto ha sido positivo, por lo que veo, la brecha se ha reducido. ¿Qué lo explica y creen ustedes que es sostenible? Entonces, creo que Fabricio le toca esta, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, es una buena noticia y tiene mucha relación con que las mujeres fueron más vulnerables durante la pandemia, ¿no es cierto? En el ingreso, en la pérdida de empleo, pues las cifras del DANE son súper claras y elocuentes en ese tema. Y en ese sentido, el rol que cumple Internet y lo digital en generar como capacidades adaptativas es muy importante, ¿no es cierto? Y nosotros sí vemos una relación grande entre el aumento en digitalización de los sectores de la sociedad que sufrieron más estrés. Los que estuvieron más protegidos dieron ese salto con mucho más moderado, ¿no es cierto? Pero en donde se concentró el estrés, la capacidad de adaptarse usando las herramientas digitales fue mucho más clara. Entonces, por ejemplo, una evidencia que para nosotros fue clarísima y que también creo que hace que sea sostenible, contestando la otra pregunta, porque vuelve Internet un lugar más amable para las mujeres, es que antes de la pandemia, al nivel avanzado, a ese nivel donde se da la compra, la venta o donde se da la generación de ingresos utilizando la herramienta, pues solo llegaba 1 de cada 3 como mujer, ¿no es cierto? Es decir, solo de ese 100% de ciudadanos en el nivel avanzado, solo el 25% eran mujeres. Después de la pandemia, la estructura de ese segmento cambia, pues después de la pandemia, no ahorita, durante la pandemia, que es donde hacemos la medición, la estructura de ese segmento cambia y el 50% ahora son mujeres, ¿no es cierto? Eso tiene un significado grande si quieren ustedes llevarlo, por ejemplo, hacia la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Y es que cada vez esos algoritmos van a recibir más información de mujeres, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso empieza también a generar una adaptación hacia las necesidades de las mujeres de todos esos, digamos, sitios, páginas, aplicaciones que de alguna manera son tan importantes en la transacción. Entonces, se empieza a volver también Internet un lugar más construido para las necesidades de las mujeres por su misma participación. Entonces, tenemos una presión grande sobre ellas que hace que ingresen a usar las herramientas digitales con esta intención de lograr transar, ¿no es cierto? Y tenemos unas herramientas que están asimilando todos esos patrones para volverse también más empáticos con ellas. Entonces, eso puede darle sostenibilidad, ¿no es cierto? La sostenibilidad a largo plazo de todo esto es una discusión más profunda que seguramente ustedes la van a dar con mucha elocuencia y obviamente tiene que ver en cómo el ecosistema ahora va a aprovechar todos estos entrenamientos que se dieron, ¿no es cierto? El ecosistema tiene ahorita la responsabilidad de generar los incentivos suficientes para que las prácticas que se aprendieron perduren, ¿no es cierto? Cuando las cosas retornan a la normalidad, la competencia se vuelve con la normalidad, ¿no es cierto? Y con los incentivos que esa normalidad trae. Y en ese sentido, el ecosistema sí tiene una responsabilidad muy grande de poner los incentivos necesarios para que el entrenamiento no se pierda. Carlos, una inquietud que tengo es que también en el análisis de los resultados que ustedes nos dieron, y siguiendo la línea de Mauricio que hace pregunta A, B, C, D, la primera A mía es el tema de vulnerabilidad. Se demostró que, de acuerdo a lo que ustedes compartían de información con la lógica del Matthew Effect y lo que es eso, relacionado el tema del bilingüismo y el tema pues obviamente del acceso a Internet y el manejo de Internet. ¿Por qué no les implica un poco qué fue lo que quedó en vulnerabilidad? En resumen no quiero darlo yo, pero uno ve que sí hay una diferencia en términos del dominio de otro idioma y también el manejo de Internet como habilidades como parte de la respuesta.
Sí, lo que nosotros hemos hecho es tratar de entender en qué medida las dotaciones iniciales alteran la relación o mi capacidad de aprovechar Internet o una herramienta y entonces lo analizamos desde el punto de vista digamos, del contexto de educación del hogar y lo otro es el inglés como un idioma que tiene una oferta amplia de contenidos de calidad, o sea, cuando los papers fundamentalmente son en inglés eh, eh, y las aplicaciones, nada más cuando uno coge estas aplicaciones que están nuevas y ve la traducción de las instrucciones, son unas cosas que ni siquiera uno entiende, ¿no? De hecho, en el mismo StreamYard salir a vivo, no me acuerdo cómo es que es muy chistoso porque hay una distancia muy grande entre el español y lo que sale en las aplicaciones, ¿no? Entonces nosotros medimos eso y lo que hacemos es comparar la ruta del ciudadano digital en esas personas que pertenecen a hogares que tienen educación superior, medir cómo es la ruta del ciudadano digital en esas personas que hablan inglés y cómo es la ruta del ciudadano digital en esas personas que pertenecen a hogares con educación superior y además hablan inglés, ¿no? Que son cosas que de alguna manera, pues uno nace en un hogar en donde los papás de uno tenían educación superior y hablan inglés, pues eso es un contexto completamente diferente y altera completamente la relación y la capacidad de aprovechar Internet. Y lo que uno ve es que la composición o la segmentación de ese nivel avanzado y de ese nivel intermedio se altera de manera drástica. O sea, cuando hablamos en Colombia pasamos, por ejemplo, del 6% en el nivel avanzado al 19%, ¿sí? En el nivel avanzado. Cuando miramos ese 19% en las personas que tienen educación superior y además hablan inglés, ese nivel avanzado se vuelve 64%. Se multiplica por más de 3. 4. Nosotros hacemos un análisis con respecto al impacto en los ingresos y vemos que realmente lo que más protegió a la gente en estos momentos de estrés y de pandemia fue la educación. Esas personas, una persona que habla inglés tiene casi que la misma vulnerabilidad que una persona que trabaja, que es empleada y está en una empresa grande. Eso es parte de lo valioso que creo que es importante mencionar acá y es Colombia debería tener realmente una política de bilingüismo. Estamos muy quedados para efectos del país en que eso reduzca la brecha de la inequidad, porque pues le da la posibilidad de tener proyección. Dos, que eso que hemos venido hablando de ciencia computacional, que los niños tengan el dominio de lo que es el software y de la economía digital, porque lo dominen es algo. Y tres, el de inteligencia emocional. Lo digo particularmente porque esa combinación nos daría no solo las capacidades duras, sino que lo que estamos viendo acá es, ante pandemia o sin pandemia, pues las posibilidades de transformar vidas porque manejen otro idioma es evidente. Ese me parece como crucial. Y ya pasando a la pregunta B, qué pena con mis amigos TIC. Esto es pregunta B, pensar en voz alta toda la vez. Pero no puedo dejar de aprovechar por el tema empresarial y es porque no nos cuentan el tema de la distribución entre trabajadores, lo que es el manejo, estaba mirando aquí cifras en términos del que es empleado, el que es independiente, de lo que ustedes arrojaron como resultados. No sé si Fabricio lo da o Carlos en ese sentido. Fabricio. Sí, ya. Estaba abriendo el micrófono. No, es muy claro el resultado en términos de una vulnerabilidad expresa en pérdida de ingresos, ¿no es cierto? En la medida que las personas están vinculados como empleados
fueron menos vulnerables que quienes estaban como independientes, ¿sí? Con trabajos remunerados. Esas personas tuvieron con más frecuencia pérdida en el ingreso. Eso es como el primer dato. Pero si nosotros empezamos a profundizar ya entre los empleados y vemos las características de su empresa, pues encontramos que los empleados de las microempresas tuvieron alta pérdida en los ingresos, ¿no es cierto? Y que en la medida que el tamaño de la empresa fue aumentando, estos empleados estuvieron mucho más protegidos de esas condiciones que ocasionaban la pérdida de ingresos. Y vas descendiendo sustancialmente. Para que ustedes se hagan una idea, la vulnerabilidad media de la población fue 59%, ¿sí? En el caso de los empleados de las grandes empresas, ese índice de vulnerabilidad quedó por debajo del 40, quedó como por 35, 38, si no me falla la memoria. En ese sentido, esa estructura de gran empresa sí logró proteger a este grupo de la pérdida de ingresos, y es algo de notar fuertemente. Obviamente vienen otras características detrás de eso, que son unas relaciones muy importantes de marcar. Por ejemplo, el nivel de la pirámide en el que estaban y en el que están los empleados de la gran empresa es bien diferente al nivel de la pirámide medio en el que están los empleados de las micro, ¿sí? Entonces, había unas capacidades digitales también cultivadas a través del ecosistema. Volvemos a ese tema. A través del ecosistema había unas habilidades ya cultivadas en los empleados de las grandes empresas. Y lo otro es que hay una formalización en ciertas relaciones que tuvo un rol importante. Los empleados de las grandes empresas con muchísima más frecuencia están, por ejemplo, vinculados formalmente al sistema financiero, o ya sea por unos productos tradicionales o por billeteras virtuales, pero tienen una vinculación altísima al sistema, ¿no? Y tienen también una característica muy importante, y es que estas personas con mucha más frecuencia que el resto de la población han desarrollado dotaciones en donde existe un smartphone, pero también un computador en el hogar, ¿sí? Entonces, todo eso empieza a, no solo la capacidad que tuvo la gran empresa para lidiar con los efectos negativos de la pandemia, sino también el ecosistema en el que estos trabajadores empezaron a desarrollar su equipamiento digital y sus habilidades también tuvo peso a la hora de ser menos vulnerables. Yo quería preguntarles, antes de darle el paso a Holly Restrepo con su Pensando en Voz Alta, el tema de las regiones. Ya nos esbozaron un poco el tema de Barranquilla, pero ¿qué pasa con las regiones más allá de Medellín, Cali, Barranquilla? ¿Qué pasó con el resto del país? ¿Cómo el otro país nacional, como diría Gaitán, reaccionó en estos meses? Bueno, yo creo que la respuesta es que tenemos que poner cuidado, porque obviamente como el estrés se vivió tan fuertemente en las grandes ciudades, también las adaptaciones fuertes se dieron en las grandes ciudades, ¿no es cierto? Y esto acaba de generar un fenómeno al que le debemos prestar atención, y es que estas habilidades en el uso de Internet que nosotros medimos con tanto detalle perdieron ritmo en el área rural, ¿sí? Y en los pequeños municipios. Es decir, en la medida que las cuarentenas fueron menos fuertes, en la medida que se transfirió menos estrés sobre la presencialidad, pues también las personas hicieron menos exploraciones de Internet como una fuente de adaptación a esas circunstancias. Entonces lo que vemos es hablando del indicador, vemos cómo se abre el área urbana frente al área rural como nunca antes. Siempre ha habido una brecha entre el urbano y lo rural en el país, pero el indicador en esta medición, que ya tiene todas estas condiciones de cuarentena y de pandemia en la mitad, hace que se vuelva mucho más fuerte la distancia, mucho más fuerte la brecha. Ok. O sea, se abrió más la brecha. Ese es un hallazgo entre lo urbano y lo rural. Y sin embargo, la paradoja de ese avance o de ese progreso, como nos decía Carlos al inicio o creo que fue Fabricio, ya no recuerdo, de ese progreso de casi 20 años en términos de que se avanzó gracias a esto 20 años en el país.
Sí, sin duda tomamos un ritmo de velocidad luz, ¿no? Frente al ritmo que veníamos trayendo. Bueno, muy bien. Bueno, esta semana en Pensando en Voz Alta, vamos a ver qué viene pensando don Jole Restrepo desde Cajica. Bueno, gracias, Víctor. Jenis Roca titulaba en un artículo el siglo XXI, perdón, titulaba El siglo XX ya duraba demasiado. Y con lo que estamos viendo hoy con estos indicadores de apropiación digital, sí que hace sentido ese titular. Muchos sectores se resistían a este cambio de siglo, a esta transformación digital, y uno de los sectores que más se resistía era precisamente la educación. Hoy que estamos grabando el capítulo es febrero, estamos en febrero, calendario A está retomando y está empezando año, calendario B muchos están volviendo a alternancia, y es importante hacer un llamado a los colegios, a las universidades, a todas las instituciones educativas, a que no volvamos atrás, a seguir creando, a dejar de improvisar y darnos cuenta que tenemos que transformar la educación. Como decía ahorita Santiago, una educación que vaya a las habilidades del siglo XXI, a la colaboración, a la creación, al pensamiento crítico, al pensamiento computacional, pero además una educación que cambie las formas en las que opera, que deje la repetición, que deje esas prácticas tan del siglo XIX y del siglo XX a unas prácticas mucho más activas, y que se aproveche por fin lo digital para, por ejemplo, hacer exploraciones a los museos del mundo que todos se abrieron, a conectarse, por ejemplo, chicos de Bogotá con niños de Quibdó haciendo trabajos conjuntos, o niños en Quibdó con niños en Estados Unidos para desarrollar esa capacidad en inglés que tanto nos está doliendo. Yo creo que tenemos muchas oportunidades en lo digital. El año pasado estuvimos improvisando y tratándonos de adaptar muy rápidamente, pero este año es el que realmente tenemos que hacer una transformación profunda en la educación. Ese es. Bien dicho, Jole, muy bien. Mauricio, ¿me permite una pregunta más? Por monopolizar me da pena, pero yo quiero meterle un poquito acá de política TIC, ya que estamos cerca de conocer candidatos presidenciales. Carlos politico. Y Fabricio, ¿qué dirían ustedes? 3 recomendaciones a los candidatos y candidatas a la presidencia de Colombia que deberían tener en cuenta para que lo que se ha logrado, que es construir sobre lo construido en transformación digital, deba ser priorizado en el siguiente gobierno. ¿Cuál debería ser esos top 3 o top 5, como lo quieran manejar, de recomendaciones para que siga Colombia avanzando y sea un país digital? Primero, Carlos. Creo que hay que insistir en la educación y en el inglés fundamentalmente. Creo que definitivamente la educación es la que acelera la capacidad de adaptar y de aprovechar y de comunicarse y de aprovechar el mundo. Y creo que lo otro fundamental es no olvidar la herramienta, es decir, el móvil es muy útil, pero es estrecho y no tiene las suficientes capacidades para poder aprovechar todo el potencial que tiene Internet. Es decir, los esfuerzos que se hacen en conexión, que llegan al móvil, reducen la capacidad de impactar la vida de los colombianos. Entonces, no olvidar el dispositivo y las capacidades del dispositivo, no solo la conexión. Yo creo que esas dos cosas son fundamentales y pueden alterar definitivamente el aprovechamiento y la capacidad de transformar la vida de los colombianos de Internet. Okay. Yo creo que el 3... Fabricio. Sí, me tocó el 3. Pero yo diría que es cultivar el espacio de encuentro digital, ¿no es cierto? De alguna manera se volvió mucho más empático, presente y creíble en los hogares. Está bien justificado que los niños hoy tengan encuentros digitales, ¿sí? Y dándole todo el valor que tiene la presencialidad, este entrenamiento no se puede perder. Y
abre las puertas a muchas de las innovaciones que Jole mencionaba hace un momento en términos de educación, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que tenemos una fuerte presión para volver a la presencialidad, pero estos esquemas mixtos que vamos a desarrollar mientras la cosa regresa va a ser una oportunidad para tener grandes aprendizajes y grandes oportunidades, por ejemplo, en lo que se refiere al bilingüismo, de ir incorporando nuevas rutinas en los estudiantes que aprovechen mejor los encuentros digitales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esa forma de encontrarnos que desarrollamos a través de la pandemia, que hoy duele, ¿no es cierto? Si uno la desdobla, seguramente tiene una capacidad inmensa de aporte para la educación. Muy bien, pues esta semana ayudándonos a entender con cifras, con el análisis de los comportamientos de los colombianos en términos de conectividad, desde el Centro Nacional de Consultoría tuvimos a Fabricio Alarcón y Carlos Esteban Lemoine. Recuerden que estamos en las principales plataformas y en Caracol Podcast, Amigos TIC. Un saludo a todos, hasta la próxima. Saludos. Chao.